Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a ver el tema correspondiente al segundo momento, que sería simplificación de fracciones. La simplificación de fracciones, vamos a hacer una comparativa con lo que es la amplificación que vimos en la clase anterior. La simplificación, al igual que la amplificación, también es un método que nos permite a nosotros encontrar fracciones equivalentes. Vamos a ver en qué se diferencia la amplificación de la simplificación. Aunque en la guía ustedes van a encontrar la amplificación con el nombre de complificación, pero yo les dije que yo prefiero llamarlo amplificación. Entonces, la amplificación es un método que nos permite encontrar fracciones equivalentes a través de la multiplicación. A través de la multiplicación. Y la simplificación es un método que nos permite encontrar fracciones equivalentes, pero este lo hace a través de la división. Esa es la principal diferencia que tienen estos métodos. Uno se basa en la multiplicación y el otro emplea la división. Esa es la principal diferencia que ustedes van a encontrar entre estos dos métodos para encontrar fracciones equivalentes, que son la simplificación y la amplificación. ¿Sí, dime? Ah, listo, tranquila, tranquila. Listo, entonces estamos aquí. Como ya les estaba diciendo, esa es la principal diferencia entre la simplificación y la amplificación. Se perdió esa. Entonces, vamos a ver un ejemplo para tenerlo un poquito más claro. Entonces, a manera de un pequeño recorderis, vamos a ver, la amplificación. Si nosotros recordamos en la amplificación, debíamos multiplicar a la fracción, tanto al numerador como al denominador, por el mismo número, ¿sí? Por el número que nos estuvieran pidiendo. Por ejemplo, si a 3 medios lo queríamos amplificar por 2, pues debíamos multiplicar tanto al numerador 3 como al denominador 2, lo debíamos multiplicar por 2, ¿sí? Y resolver simplemente las operaciones, que en este caso son multiplicaciones. 3 por 2, 6, sobre 2 por 2, 4, ¿sí? Esto es la amplificación. Como ya dijimos, la amplificación nos permitía encontrar una fracción equivalente de la original a través de la multiplicación. Entonces yo podía decir que 3 medios es igual a la fracción amplificada, que sería 6 cuartos, ¿sí? Porque ese es un método que me permite encontrar mis fracciones equivalentes. Si ya nosotros queríamos comprobar si en verdad eran fracciones equivalentes o no, debíamos realizar la multiplicación en cruz. 3 por 4 igual a 2 por 6 y verificar que esas multiplicaciones dieran el mismo número. Si daban el mismo número, decíamos que eran equivalentes y si no, que no lo eran. Ahora la simplificación, un ejemplo de simplificación podría ser, por ejemplo, vamos a tomar 20 octavos, y vamos a decir que esto lo vamos a simplificar entre 2. Eso ya quiere decir que lo vamos a dividir tanto al numerador como al denominador entre 2. Entonces realizamos las operaciones. 20 dividido entre 2, eso nos da 10, y 8 dividido entre 2 nos dará 4. Al igual que la amplificación, como este método también nos permite encontrar fracciones equivalentes, yo puedo decir que la fracción original, que era 20 octavos, es igual a la fracción en este caso simplificada, 10 cuartos. Ahora, nosotros por lo general, cuando queremos simplificar una fracción, lo que buscamos es encontrar la fracción mínima o también llamada la fracción irreducible. Es la fracción que ya no se puede simplificar más. Es decir, partimos de una fracción grande para encontrar una fracción lo más pequeño posible
¿sí? Que siga representando el mismo valor de la fracción original. Otra diferencia que podemos encontrar entre estos dos métodos es que en la amplificación empezamos con una fracción relativamente pequeña y terminamos con una fracción visiblemente grande, aunque los valores que representan son los mismos, claro está, ¿sí? Pero obviamente podemos observar que hay un aumento como en el tamaño de los números. Por ejemplo, empezamos con 3 medios y terminamos en 6 cuartos. 6 es mayor que 3, 4 es mayor que 2. ¿Sí? En la amplificación encontramos una fracción de apariencia un poco grande, un poco más grande en comparación al original, pero que, como ya les dije, representan el mismo valor. 3 medios vale lo mismo que 6 cuartos. En la simplificación es lo contrario, partimos de una fracción relativamente, entre comillas, grande, ¿sí? Y la transformamos, encontramos una más pequeña, ¿sí? Entonces esa podría ser una diferencia también entre estos dos métodos. Ahora, la simplificación, a diferencia de la amplificación, tiene unas consideraciones que debemos tener en cuenta nosotros, ¿sí? Porque yo no puedo dividir por el número que yo quiera siempre. Por ejemplo, si yo tengo una fracción como, pongamos, 11 22avos, yo no puedo decir, no, lo voy a dividir entre 2 y entre 2, por sí porque sí. Por ejemplo, yo quiero simplificarlo entre 2. Entonces divido este entre 2 y divido el denominador también entre 2. ¿Quién me puede decir de ustedes cuánto da 11 dividido entre 2? No, 11 dividido, recuerda que estoy diciendo dividido, ¿no? Dividido entre 2, no multiplicado. Dividido. Ah, 5,5. Sí, da la parte de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros no buscamos que los resultados nos den números decimales, sino siempre nos den números enteros, ¿sí? Entonces, por eso yo no puedo decir, no, yo sí quiero simplificar entre dos, sí, porque sí yo lo hago y ya, no. Para eso, nosotros debemos guiarnos de los criterios de divisibilidad, que ya se los voy a compartir. O sea, yo no puedo escoger el número que yo quiera y simplemente dividirlo, porque como ya les dije, nosotros no buscamos que el resultado sean en decimales, tienen que ser números enteros. Entonces, ya les voy a compartir a ustedes en el WhatsApp los criterios de divisibilidad de los números primos que vamos a trabajar nosotros para simplificar estos ejercicios. Los comparto ya. Y se las compartimos. Listo, muchachos. Esos son los criterios que nosotros vamos a tener en cuenta para encontrar fracciones irreducibles, para, obviamente, que es lo mismo que simplificar, para el ejercicio del punto 4. Toda esa tablita acá les va a ser muy, muy útil porque es lo que más vamos a usar. Si ustedes se dan cuenta, en la guía no está, por eso yo me di cuenta, yo estuve revisando, la estuve leyendo, me di cuenta que no estaba, al igual que no está como, o no está bien explicado cómo sacar el máximo común divisor entre dos números, ¿sí? Yo sé que eso ustedes lo vieron en primaria, pero igual la idea es recordárselos un poco el día de hoy. Cómo sacar el máximo común divisor entre dos números. Ya les explico por qué necesitamos sacar el máximo común divisor. Entonces, por ejemplo, voy a compartirles esto un momentico, que fue como una pequeña diferencia que quise hacerles a ustedes, una pequeña aclaratoria entre esos dos métodos. Y ya les explico, ya les muestro por qué necesitamos saber estos criterios de divisibilidad y por qué necesitamos saber cómo calcular el máximo común divisor de un fraccionario. Por ejemplo, si a mí me dicen, encuentra la fracción irreducible del siguiente fraccionario. Entonces vamos a hacer el ejemplo que está ahí. Vamos a hacer el ejemplo que está acá en la guía. Menos 75 sobre 120. Un poquito más derecho. Menos 75 120avos o sobre 120. ¿Sí? ¿Te escucho? Ah, sí, ese es un fraccionario negativo. Los fraccionarios, como yo dije en la clase anterior, podían ser negativos o positivos. ¿Sí? Más adelante, creo que en la semana 3 vamos a ver distintas formas de fraccionarios negativos y positivos. Que yo recuerdo están aquí, mira, las clasificaciones. ¿Sí? Vamos a ver las diferentes clasificaciones de los números fraccionarios. Eh, Mira, entonces le dicen a ustedes, encuentra la fracción irreducible del siguiente fraccionario. Si ustedes le dicen, encuentra la fracción irreducible,
¿Cómo puedo yo reducir? Reducir quiere decir volver más pequeño, ¿no? Esta fracción. Pero como ya les dije el día de hoy, el método que a nosotros nos sirve para simplificar una fracción, para volverla más pequeña, es la simplificación. Entonces necesitamos usar la simplificación dividiendo. Pero ¿por qué número lo vamos a dividir? ¿Por qué número exactamente? Bueno, para eso es el método del máximo común divisor. Si yo quiero encontrar la fracción irreducible y que sea equivalente de una vez de esta, yo debo usar el método de MCD, también conocido como máximo común divisor. Ya les explico cómo se calcula este máximo común divisor, conocido como MCD. Miren, entonces, ¿cómo sacamos el máximo común divisor entre dos números? Ustedes, primero que todo, queremos sacárselo a este fraccionario, ¿no? Entonces vamos a plantear los dos números, el numerador y el denominador, 75 y 120. La idea es descomponer a estos números en sus factores primos. ¿Te escucho, Sofía? ¿Cómo? Si quieres, sí, no hay ningún problema. Déjame abrir un momento la imagen de los criterios para tenerlos a la mano. Bueno, está cargando. Vamos a darle un poquito de zoom. Listo. Ahí están los criterios de visibilidad. Entonces, para descomponer a estos números, muchachos, aquí es donde entra en juego la imagen que yo les pasé. La imagen de los criterios de visibilidad. Yo aquí les agrupé únicamente los que creo vamos a necesitar nada más. Que son, como ya les dije, son factores primos. Entonces sería del 2 hasta el 11. No vamos a tener en cuenta los factores pares como el 2, el 4, el 6 y el 8. Puro factor primo. 2, 3, 5, 7 y 11. Aquí al lado van a encontrar su respectivo criterio que determina si el número es divisible entre él o no, entre ese factor primo. Entonces, Sofía dijo que me iba a ayudar a hacerlo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Bueno, como ya les dije, lo vamos a descomponer estos números en los factores primos. 2, vamos a escribirlo mejor, vamos a escribirlo bien. 2, 3, 5, 7 y como máximo trabajaremos con el 11. 11. ¿Sí? Estos son los factores primos más comunes, pero obviamente hay más. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos a hacer para descomponer los números? Empezamos mirando el criterio de divisibilidad del factor primo más pequeñito, que en este caso es el 2. Entonces, mira, Sofía, criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si acaba en 0 o en cifra par. Entonces, Sofía, por ejemplo, el 75 acaba en 0 o en cifra par. No, ¿cierto? No, no acaba en 0 ni en cifra par, porque el 5 es un número impar. Ahora, ¿qué pasa? Si uno de los dos números no es divisible ya por ese factor primo, no me sirve para trabajar con él. Sí, a mí no me sirve que este no sea divisible y que este sí. No, tienen que ser los dos. Los dos tienen que ser divisibles para yo poder trabajar con ese factor primo. Si uno de los dos ya no es divisible por ese factor, debo pasar al siguiente factor primo, ¿sí? Entonces ya probamos que como el 75 no es divisible entre 2, no me sirve trabajar con el factor primo 2, debo pasar a trabajar con el factor primo 3, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el criterio de divisibilidad del factor primo 3. Entonces me dice, criterios de divisibilidad. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. La suma de sus cifras. ¿Cómo así? Bueno, pues el 75 tiene dos cifras, 7 y 5. Entonces, quiere decir que yo tengo que sumar al 7 más el 5. 7 más 5, eso nos dará 12. El criterio no, el criterio nos decía, mejor dicho, la suma debe dar 3 o un múltiplo de 3. Entonces yo le pregunto a Sofía, Sofía, aquí no da 3, pero te pregunto yo, ¿el 12 es un múltiplo de 3? Claro, 3 por 4, 12. El 12 es un múltiplo de 3, está en la tabla del 3. Entonces, este de acá tiene tercera, va cumpliendo con la tercera. Revisamos el 120.
tiene tres cifras, el 1, el 2 y el 0. Entonces sumamos 1 más 2 más 0. ¿Sí? Revisamos cuánto da esa suma. 1 más 2, 3. 3 más 0, 3. ¿Cierto? Entonces acá nos dijo, un número es divisible. Sí, ya ahorita lo revisamos. No, esa es del 3, mira. Un número es divisible por 3 si la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. ¿Qué nos dio acá? Nos dio 3 y acá nos dio un múltiplo. Los dos cumplieron con el criterio del los dos cumplieron con el criterio del 3. Ay, esto que aquí. Entonces, como los dos cumplieron con el criterio del 3, porque acá dio 3 y acá dio un múltiplo de 3, estos dos números tienen tercera, se pueden dividir entre 3. Los dos cumplieron con el criterio. ¿Sí? Tranquila. Esto es correspondiente al segundo momento, que es el trabajo de esta semana. Estoy explicando la simplificación, explicando lo del máximo común divisor, porque como ustedes dieron cuenta, la guía no explica cómo sacarlo, simplemente lo colocaron. Mira, dice, se tiene que el MCD entre estos dos números es 15, pero no les enseñan a ustedes cómo sacarlo, entonces la idea es enseñarles a sacar el máximo común divisor entre dos factores, entre dos números. ¿Sí? Con esto que les estoy explicando, obviamente ustedes van a poder trabajar el tercer punto perfectamente bien. La idea es que presten bastante atención a esto que les estoy explicando, porque con lo que les estoy explicando yo se puede resolver el inciso A, el B y el C del tercer punto. ¿Sí? Entonces, ya verificamos que estos dos números son divisibles entre 3 porque cumplieron su criterio. Entonces, ¿qué procedo a hacer yo ahora? Simplemente a dividir los números entre 3. 75 dividido entre 3, eso me dará 25, exactamente. Nos dará 25. Si vamos a colocárselos acá, para cuando estén mirando la imagen, recuerden lo que se dice. ¿Sí? Recuerden que es una división. Esto es un cero. Entonces, 25. Ahora, ¿qué hago con el 120? También lo divido. Este es mucho más sencillo. Simplemente divido al 12. 12 dividido entre 3 es 4. Y colocamos el cero. 40. Listo. Ya tenemos los siguientes números. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? A estos dos números, al 25 y al 40, lo vamos a evaluar otra vez con los factores primos, empezando con el primero y más pequeño, factor primo número 2. Entonces, si revisamos nosotros otra vez el criterio, dice criterio de divisibilidad. Un número es divisible por 2 si acaba en cero o cifra par. Sofía, el 20 no es divisible, ¿cierto? Por el 5. El 25 no acaba en cero, tampoco acaba en cifra par. ¿Sí? Tienen que recordar cuáles son los números pares y los impares. Entonces, como este es un número impar, no me sirve, no cumple el criterio del 2. Si ya uno de los dos no cumple, me toca trabajar con el siguiente factor primo, que sería el factor primo 3. Entonces, en el factor primo 3, el criterio me dice que yo debo sumar las cifras de los números y si me da 3 o un múltiplo de 3, cumple con el criterio. Entonces, por ejemplo, vamos a sumar las cifras 2 más 5. 2 más 5 es igual a 7. 7 es diferente de 3 y tampoco es un múltiplo de 3. Porque si nosotros revisamos la tabla del 3, sería 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. No hay ninguno de esos que me dé 7. Quiere decir que no cumple con el criterio del 3. Si ya uno de los dos no cumple, me toca pasar al siguiente criterio, el criterio del 5. El 5. O 5. Ajá. Entonces me dice, criterio de divisibilidad. Un número es divisible por 5 si acaba en cero o 5. Entonces revisamos. Acaba en 5, va cumpliendo. Acaba en cero, cumple. Ambos son divisibles entre 5. Porque me dice que tienen que acabar en cero o en 5. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Dividir otra vez. Ahora dividimos al 25 entre el 5. 25 dividido entre 5 nos da 5. Y 40 dividido entre 5 nos da 8. 5 entre 8. Ahí estaría. Entonces vamos a colocarles otra vez la división acá para que recuerden qué es lo que se hace. Ahí no, que yo me salté el paso. 5 por 5, 25 y cada 25, 0. Bueno, sí,
Exactamente, hasta ahí llega. Ahora, sí. Ah, listo. Lo importante es que te haya dado el mismo MCD, pero idealmente se empieza, lo idealmente empieza uno con los factores primos pequeños, pero no pasa nada. Listo. Porque recuerda que el orden de los factores no altera el resultado, pero lo importante es que trabajes con factores primos, más que todo. Ahora, muchachos, miren, Sofía dice que ya esta fracción de acá no se puede simplificar más, ¿cierto? De ser eso posible, si estos dos números ya no son divisibles entre estos factores, si esos números ya no son divisibles, ya habríamos encontrado la fracción irreducible de una vez. Listo, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si son irreducibles, si se pueden simplificar o no. ¿Qué hacemos? Y lo mismo de siempre, empezamos con el factor primo más pequeño, el factor primo 2, revisamos si estos dos números son divisibles entre él o no. Me dice, si acaba en cero o cifra par, son divisibles entre 2 si acaba en cero o cifra par. Este no es de un cero, tampoco es un número par, ya no cumple. Me toca pasar al número 3, al factor primo 3. Entonces paso y reviso el factor primo 3. ¿Es divisible por 3? Sí. La suma de esas cifras da 3 o un múltiplo de 3. Como acá solo hay una cifra, pues la suma me daría el mismo número, 5. 5 no es igual a 3, ni tampoco es un múltiplo de 3, ni tampoco 8. Entonces no son divisibles entre 3. Pasamos al criterio del 5. El criterio del 5 me dice si acaban en cero o 5. Como este es un 5, pues este sirve. Pero el 8 no termina en cero, no es 80 y tampoco tiene un 5. Entonces tampoco me sirve. ¿Sí? Este cumple, pero el 8 no cumple. Entonces, como yo les dije, si uno de los dos cumple, no me sirve trabajar con ese factor. Tienen que cumplir los dos, estrictamente los dos. Si uno de ellos ya no cumple, no me sirve trabajar con el 5. Pasamos al criterio del 7. Ah, ¿qué pasa aquí? El 5 es menor que el 7. Ya no puedo trabajar con esos números. ¿Sí? Yo no puedo dividir al 5 entre 7 por lo que los dije. No, no, la idea no es obtener números decimales, son números enteros. Entonces, yo el 5, como es menor que 7, ya no lo voy a dividir. Hasta ahí llega el ejercicio. ¿Sí? Ya estos números de acá no se pueden simplificar más. ¿Qué fue lo que dijo Sofía? No se pueden simplificar más. Ahora, muchachos, ¿cómo sacamos el MCD? El MCD es la multiplicación, ya voy, el MCD es la multiplicación de los factores primos, en los que en los que se descompuso estos dos números. ¿Sí? Entonces, el MCD sería igual a 3 por 5. 3 por 5 igual a 15. Ese es el MCD. Miren, aquí en la guía ya lo tenían como que MCD igual a 15. Y esta fue la explicación de cómo sacarlo. Vamos a darle un poquito más de zoom a esto. ¿Sí? Entonces es importante que recuerden que el máximo común divisor se obtiene al multiplicar los factores primos en los cuales se han descompuesto los números. En este caso, 3 por 5, eso nos da 15. El MCD vamos a colocar aquí, el MCD de 75 y 120 es igual a 3 por 5, que sería igual a 15. Esto de acá. Listo. Ahora, ¿qué ventaja tiene este método del MCD? Hay una ventaja muy grande y es que, muchachos, si ustedes ya tienen el MCD, ¿ustedes qué harían normalmente? Simplemente a esta fracción la vamos a dividir en el MCD, ¿cierto? Esa era la idea. Recuerden que el MCD se va a utilizar para simplificar a la fracción, es decir, para dividirla entre él. Entonces sería menos 75 sobre 120, ¿sí? Lo que implica que el número sea acá negativo, este fraccionario, es que el resultado me va a dar negativo. O sea, es importante tener acá en cuenta el signo, simplemente por el hecho de que si era negativo, la fracción que yo vaya a simplificar, o sea, la fracción más pequeña también va a ser negativa, ¿sí? Eso es en lo que va a inferir. Que si él era negativo, el resultado me va a dar negativo, más que todo. Porque si te das cuenta, acá los factores siempre los estamos tomando como positivos, no estamos trabajando factores negativos acá. ¿Sí? No hay necesidad de ponernos a complicar la vida. Simplemente, si el fraccionario era negativo, al yo simplificarlo, al yo dividirlo, el resultado me va a dar negativo. Si es positivo, pues me da positivo, no hay problema. Simplemente tengan en cuenta que cuando es negativo,
el resultado, buscar acá una vez el resultado me da negativo, una fracción negativa. Si la fracción era negativa, el resultado es una fracción negativa. Eso es todo lo que tiene que tener en cuenta. Si era positiva, pues le va a quedar positiva. Entonces, les dije yo que nosotros calculábamos el MCD para simplificar y encontrar de una vez la fracción irreducible. 75 dividido entre 15 y 120 dividido entre 15, ¿cierto? Porque recuerden que se divide tanto arriba como abajo por el mismo número, tanto el numerador como el denominador. Ahora, me les pregunto yo, ¿será que ustedes creen que nosotros tenemos la necesidad de calcular estas divisiones? ¿Será que las tenemos que hacer? ¿Quién me puede decir si las tenemos que hacer o ya conocemos los valores? Ya los conocemos. Esa es la ventaja de este método. Ya les muestro cuáles son los valores de esas divisiones. Miren, esos resultados de esas divisiones los tienen acá. 75 dividido entre 15 le da 5. 120 dividido entre 15 le da 8. Entonces simplemente sería colocar 5 sobre 8. Porque el 5 era del 75, miren, 5 era el del 75 y el 8 era de 120. 8 de 120. Ya los resultados los conocemos. Esa es la ventaja del MCD, que ya una vez nosotros hayamos descompuesto los números y ya encontremos la fracción irreducible, que es 5 octavos, ya vamos a tener el ejercicio resuelto, prácticamente resuelto. Simplemente es plantear como el procedimiento, pero ya el resultado lo conocemos. ¿Sí? Entonces ya esto de acá sería el resultado por la fracción irreducible. Sí, menos 5 octavos. Eso sería todo el ejercicio. Si se dan cuenta, acá está, miren, menos 5 octavos. Es lo mismo que se explica acá en la guía, solo que pues, nosotros acá lo estamos haciendo de manera un poco más completa, ¿sí? Estamos explicando hasta lo más pequeño. Entonces el resultado es menos 5 octavos. Así sería como nosotros podemos encontrar una fracción irreducible y a su vez, como ya les dije, también equivalente a la original menos 75 sobre 120. Entonces, ¿qué es una fracción irreducible, muchachos? Es una fracción que no se puede simplificar más. Si se dieron cuenta aquí, no pudimos seguir sacándole que segunda, tercera o cuarta o quinta, porque ya los números no me daban para eso. Entonces, ya en ese momento decimos nosotros que la fracción es irreducible, que no se puede simplificar más. Entonces, yo puedo decir, sin miedo a equivocarme, que menos 75 sobre 120 es igual a menos 5 octavos. Y como me preguntó el compañero, si el fraccionario era negativo, ¿en qué infiere en el resultado? Pues que el resultado también va a ser negativo. Ya, eso es todo. ¿Sí? Entonces, menos 75 igual a menos 75 120 avos es igual a menos 5 octavos. Y listo. Ya les comparto esto. Esto de acá, muchachos, bueno, es un método. Obviamente hay otra forma también, ya se las muestro. También es sencilla de encontrar una fracción irreducible. Vamos a hacer el mismo ejemplo, pero esta vez con el otro método, que creo es el que manejaron muchos en primaria. Entonces, miren, ¿qué? Tendrán clase a las 8. Ve, a las 10 por ahí, me imagino. Pues yo tengo con ustedes en el horario de 8 a 10, ¿sí? Yo tengo con ustedes de 8 hasta 10. Bueno, no hay ningún problema. Además, a ustedes les sirve de... Sí, eso no pasa nada. Además, pues, vamos a ver cómo nos va. Ya van a ser las 9, pero ya estamos acabando. ¿Sí? La idea es ahorita explicarles, porque lo que estamos haciendo es cómo se resuelve el tercer punto. ¿Sí? Si se dan cuenta, mira, encuentra la fracción irreducible, o en este caso, di si ya es irreducible. Entre estos ejercicios, le tiro la pista, entre estos tres incisos, hay una fracción que desde el comienzo ya no se puede simplificar más. No me van a decir cuál es, no me van a decir cuál es, porque sí, yo no sé, eso lo saben ustedes, obviamente son muy poquitos ejercicios, hay una fracción que no se puede reducir más. Sí, ¿sí? Entonces, hay una fracción de esas, le tiro la pista, que no se puede reducir desde el comienzo. Ya desde el comienzo es irreducible. La puse por esa misma razón. Entonces,
Miren, ¿cuál es la otra forma de encontrar una fracción irreducible y a la vez simplificar una fracción? Miren, ustedes plantean el fraccionario. -75, ¿cómo? Nicole, colabora un momento con el micrófono. Nicole, ¿qué está haciendo? Dime. Ahí la silencié por un momento porque me parece que no está en otra cosa. Bueno, este, -75/120. ¿Hay otra forma de simplificar, de encontrar la fracción irreducible? Por supuesto que sí, muchachos. Creo que esta de pronto le resulta un poquito más familiar a ustedes, ¿sí? Porque se ve en primaria. ¿Cómo podemos simplificar nosotros esta fracción? De otra forma, lo que sí van a necesitar sí o sí son los criterios de divisibilidad. Sin ellos no van a poder simplificar. Pero se puede hacer de otra manera sin el MCD. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, empezamos igual que en el MCD, empezamos mirando si el 75 y el 120 son divisibles por 2, por 3, por 5, por 7 o por 11. ¿Sí? Idealmente siempre empezamos con el más pequeño que es el 2. Entonces revisamos el criterio. Me dice, si es divisible por 2, sí, acaba en 0, cifra par. Este acaba en 0, cumple. Este no acaba en 0 y tampoco acaba en cifra par. Este no cumple. Entonces, como ya uno de los dos no cumplió, me toca pasar al siguiente criterio. Al criterio del número 3. Entonces revisamos el 3. Me dice, la suma de sus cifras da 3 o un múltiplo de 3. Entonces realizamos la respectiva suma. 7 más 5 sería igual a 12. Este de acá cumplió. Porque el 12 es un múltiplo de 3. 3 por 4, 12. 12 es un resultado en la tabla del 3. Entonces sirve, eso es un múltiplo. Ahora sumamos el 120. 1 más 2 más 0. 1 más 2 más 0 igual. 1 más 2, 3. 3 más 0, 3. Da 3. Cumple también. A ambos se les puede sacar tercera. Entonces, ¿cómo lo vamos a sacar acá la tercera o dividirlo entre 3? Trazamos una línea en el número y en la puntica colocamos el 3. Igualmente acá. Recuerden que acá también se debe sacar lo mismo. Ambos deben ser divisibles para yo poder trabajar con ese factor. Entonces, como ya comprobamos que los dos son divisibles entre 3, ahora lo que hacemos es dividirlo. 75 dividido entre 3, eso nos da 25. Recuerden que ya esas operaciones las hicimos en el ejercicio anterior. 120 dividido entre 3, eso nos da 40. ¿Sí? Ahora debemos evaluar el 25 y el 40. ¿Sí? ¿Qué vamos a revisar en ellos? Otra vez los criterios y empezamos idealmente con el más pequeño. El criterio de visibilidad del 2 me dice que si acaban en 0, este de acá cumple, o si acaban en cifra par. Este de acá no acaba ni en 0 ni en cifra par, acaba en una cifra impar, que es el 5. Entonces no me sirve trabajar con el 2. Pasamos al 3. En el 3 me dice que tengo que sumarlo. Entonces empiezo con el de arriba. 2 más 5, que sume la cifra del número. 2 más 5 es igual a 7. Como 7 no es un múltiplo de 3 y 7 es diferente de 3 también, quiere decir que ya este de acá no me cumple con el criterio del 3. Como ya uno de los dos no cumplió, paso al siguiente criterio, al criterio del 5. El criterio del 5 me dice si acaba en 0 o 5, ¿cierto? Si acaba en 0 o 5. Este de acá acaba en 0, cumple. Este de acá no acaba en 0, pero acaba en 5. Quiere decir que también cumple. A ambos se les puede sacar quinta. Entonces le sacamos quinta a ambos dos. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Los dividimos. 25 dividido entre 5 nos da 5. 40 dividido entre 5 nos da 8. Y ahora trabajamos con el 5 y con el 8. Empezando con el factor primo más pequeño, que en este caso sería el 2. El criterio de visibilidad del 2 me dice si acaba en 0 o cifra par. Este no acaba en 0 y es un número impar. Entonces ya desde el comienzo me dice que ya no puedo trabajar con el 2. Paso al 3. Me dice la suma de las cifras debe dar 3 o un múltiplo de 3. Como acá solo tengo una cifra, que es el 5, pues la suma me daría 5. 5 es diferente de 3 y tampoco está en el criterio del 3. Entonces ya esa de ahí no me sirve tampoco trabajarla con el criterio del 3. ¿Qué
entonces tampoco me sirve trabajar con el 5 porque ya el 8 no cumple con ese criterio. Pasamos. Dos. Dice a mí, si acaba en cero o cifra par. Aquí, pero el 4 es un número par. Entonces, cumple. El 8 no acaba en cero. ¿Sí? Ahora, revisemos el otro camino. 2 quintos. Empezamos siempre con el más pequeño, el 2. Me dice, si acaba en cero o cifra par. El 2 no acaba en cero, pero es una cifra par. Va cumpliendo también. El 5 no acaba en cero, pero tampoco es par. Este no cumple. ¿Cierto? Entonces, ya si uno de los dos no cumple, están escribiendo acá en el chat. Edward, no sé qué teoría está sacando Edward ahí. Bueno, ya nos dimos cuenta que el 2 se puede, pero el 5 no, porque el 5 no termina en cero y tampoco es una cifra par, es un número impar. Entonces no cumple con el criterio del 2. Pasamos al criterio del 3. ¿Qué pasa? El 3 ya es mayor que el 2, ya no me sirve trabajar con ello, ¿cierto? ¿Qué me doy cuenta yo acá? ¿Qué me doy cuenta? Que esta fracción ya es irreducible, ¿cierto? Entonces, por ese camino no pueden irse. Si se van por allá, les queda mal el ejercicio. ¿Sí ven? Irreducible. Esa es la ayuda que le voy a dar. ¿Sí ven? Lo que ustedes tienen que hacer es comprobar si el fraccionario es reducible o irreducible. Entonces, si ustedes se van por aquí abajo, si se van por acá abajo, les queda mal ya de una vez. ¿Sí? Yo puse en el cuestionario, puse dos caminos que van por abajo. Uno coge completamente por abajo, ya lo muestro. Es que como ya les dije, este cuestionario es la misma actividad para este caso. Es lo mismo. ¿Qué dice aquí? Profe, ¿y por qué no inclinamos en la tarea? Porque usted nos explica otros puntos y cuando estamos en la tarea nos embolatamos. Es que es lo mismo, muchachos. O sea, obviamente, lo que yo les acabo de explicar es lo que necesitan ustedes para hacer la actividad. No necesitan nada más. Miren, lo que yo les dije acá, si se dan cuenta, ya que acabamos de revisar, que por abajo no podemos ir porque el 2 quintos es irreducible, ¿cierto? Si ustedes miran la actividad, este camino va por abajo. Y este camino de acá también empieza con el 2 quintos. ¿Qué quiere decir? Que si alguno de ustedes me marca esta opción o esta opción, ya les queda mal el ejercicio, ¿sí? Porque están caminando por un número que es irreducible, que es el 2 quintos. Si ustedes se van por acá o por aquí, ya eso les queda mal. Entonces, esa es la ayuda que yo les voy a dar con el cuarto punto. El cuarto punto es el ejercicio de más valor. Recuerden que vale 4,
¿sí? Solo le quedan dos opciones, ir por arriba, ir completamente por arriba, o partir por arriba y luego tomar el camino hacia abajo. Solo hay esos dos caminos, completamente por arriba o empezar por arriba y luego bajar. Entonces deben revisar con los criterios de visibilidad eso si es reducible o no y por cuál seguir. O sea, este trabajo también está para que saquen 10, ¿sí? Para que la mayoría de acá saque 10. Obviamente toca repasar, tienen que repasar ejercicios de simplificación, de mirar los criterios de visibilidad. Por ejemplo, bueno, ya que les expliqué cómo se resuelve, cómo es que tienen que mirar el 4, cómo debemos hacer nosotros. Revisar si el 125 y el 520 son divisibles por los... No, no sirve porque el 5 es impar, ¿cierto? Entonces pasamos al siguiente 3. Si ese número, ese resultado, esa suma es 3 o un múltiplo de 3, entonces realizamos la respectiva suma. 8, 8 no es 3 ni tampoco un múltiplo de 3, entonces no es divisible. Recuerden que los múltiplos son los valores que les dan los resultados de la tabla del 3. 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Si ven, el 8 no da, es 9. Entonces, lo más cercano al 8 es un 9. Entonces, no es un múltiplo del 3. Entonces, como ya no es un múltiplo del 3, pasamos al siguiente criterio. Al criterio del 5. Me dice si el 5 sí tiene. Me dice si acaban en 5 o en 0. Este termina en 5 y se termina en 0. Ambos cumplen, ¿sí? Aquí está el criterio del 5. Un número divisible por 5 si acaba en 0 o 5. Como aquí termina en 5 y acá en 0, ambos cumplieron. Les puedo sacar quinta. Entonces divido el 125 entre el 5. Eso me da 25. Y al 520 lo divido entre 5. Eso me dará 104. ¿Sí? ¿Qué, profe? ¿Cómo hacemos la multiplicación? La división. Bueno, hagamos la a mano. 520 en la división. 520 dividido entre 5 sería como el 5 acaba en 5, puedo tomar una sola cifra. 5 por 1, 5, que a 5, 0. Bajamos el 2. Como el 2 no cabe en el 5, le prestamos un 0 acá, le colocamos un 0 acá para poder bajar el otro número. Queda 20. 20 dividido entre 5, 4. 4 por 5, 20, queda 20, 0. Ahí está. Ujú, ujú. Listo, vamos ahí. Ahora, ya tenemos esta parte acá. Ahora debemos trabajar con el 25 y con el 104, ¿cierto? Otra vez empezando con el criterio más pequeño, que sería el 2. Me dice si acaban en 0 o en cifra par. El, el 25 no acaba ni en 0 ni en cifra par, ya de una vez no puedo. Paso al siguiente criterio, al criterio del 3. Me dice suma la cifra a los números. Si das 3 o un múltiplo de 3, sirve. Acá, 2 más 5, 7, no sirve. No sirve exactamente. 2 más 5 nos da 7.
Eso no es ni 3 ni tampoco un múltiplo de 3, entonces no sirve. Pasamos al siguiente criterio, al criterio del 5. Me dice si acaba en 5 o en 0. Acá termina en 5, va cumpliendo, pero este de acá, pero este no. Exactamente, entonces este de acá no nos sirve trabajar con el criterio del 5. Vamos a trabajar con el criterio del 7 que no lo hayan visto. Por eso les puse este ejercicio a un número más grande, porque la idea era mostrarles los otros criterios que, que hay. Y son un poquito más enredados que los anteriores, obviamente. El criterio del 7 me dice a mí, un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o un múltiplo de 7. ¿Qué me quiso a mí decir eso? Miren, por ejemplo, vamos a trabajar con el número más grande, el 104. ¿Qué me dice a mí? Que al número, como tal, le quite la cifra a las unidades. La cifra de las unidades es la última cifra, que está acá. Entonces me dice que se la quite. ¿Quién me está escribiendo? ¿Cómo decía? Usted me puede revisar la actividad, ya la hice. ¿Se la cambié? Bueno, pues ahorita estamos en clase. Yo las puedo revisar, pero lo que me desocupe. Entonces, 104, tenemos el 104. Me dicen que trabaja ese número sin la cifra de las unidades. Les estoy diciendo yo a ustedes que la cifra de las unidades es la última. Entonces, sería 10. Ahora, ¿qué me dice? ¿Cierto? Si yo al 104 le quito la cifra de las unidades, que es la última, o sea, si le quito el 4, solo me queda 10. Me dice que a esto le debemos restar le debemos restar el doble de la cifra de las unidades, que fue la cifra que le quitamos. Le quitamos el 4, ¿no? Entonces me dice que le quite el doble de esa cifra. 4 por 2. Entonces sería 10 menos 4 por 2, 8. 10 menos 8, eso nos da 2. Me dice que eso debe dar 0 o un múltiplo de 7. No nos dio 0 y tampoco nos da un múltiplo de 7, porque no hay ningún número en la tabla del 7 que nos dé 2. ¿Cierto? El primero es 7. 7 por 1 es 7, entonces no es múltiplo de 2. No sirve trabajarlo con 7. Si ya uno de los dos no cumple, tengo que pasar al siguiente criterio, que sería el criterio del 11. El criterio del 11, ¿quién me dice? Me dice a mí. Si la diferencia entre la suma de las cifras que ocupan los lugares pares y la de los lugares impares es 0, me dice la diferencia. Cuando dice diferencia se refiere a una resta, al igual que acá, la diferencia. Se refiere a una resta, pero ¿cómo así? Mira, vamos a trabajar con el 104 porque es el más grande entre los dos números. El 104. Se puede apreciar mejor este criterio. Me dice que debo sumar las cifras que tienen las posiciones pares. Entonces vamos a mirarlos como si fueran posiciones. En la posición 1, tengo un 1. En la posición 2 tengo un 0. Y en la posición 3 tengo un 4. Entonces me dice que yo debo sumar los números que están en las posiciones pares. Si yo miro este número que solo tiene 3 cifras, la única posición par es el 2, ¿cierto? Porque el 1 y el 3 son posiciones impares. Entonces la única cifra que yo tengo en la posición par sería el 0. Entonces 0, no tengo más números pares, no tengo más números en posiciones pares. Si de pronto acá fuera 1045, ya esa sería la posición pares, el 2, la posición par 2 y la posición par 4. Entonces hubiera sumado 0 más 5. Como en este caso solo tengo 104 y la única cifra que está en posición par es el 0, me sería que le restemos también ahora la suma de las cifras que están en posiciones impares. Entonces tengo la posición impar 1 más tengo la posición impar 3, que sería el número 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué me quedaría a mí? 0 menos 5. 0 menos 5, eso sería igual a menos 5. Me dicen a mí, debe dar 0 o un múltiplo de 11. Me dice, debe dar 0 o un múltiplo de 11. No cumple. ¿Sí ven? Dio 5. Y 5 tampoco no es ni 0 ni es un múltiplo de 11. ¿Qué quiere decir? Que estos dos números son irreducibles. ¿Sí? Ya encontramos la fracción irreducible. Ya esos números de ahí no los podemos simplificar más. De todos modos, en la imagen yo les puse unos ejemplos de los criterios 7 y 11 que yo sé que son como los más enredados, ¿sí? Aquí tienen unos ejemplos en la imagen de cómo se trabajan eso.
Ahora, ya encontramos los números que no se pueden simplificar más. Yo ahora saco el máximo común divisor, ¿cierto? El máximo común divisor entre 250 y 1040 es 2 por 5. 2 por 5, ¿por qué? Recuerden que el máximo común divisor se obtiene al multiplicar los factores primos. Y en llegado caso a ustedes, solo les queda un factor primo acá, solo hay uno, solo los números solo se pudieron dividir entre un solo factor primo. ¿A qué sería igual el máximo común divisor? Pues a ese número. Si digamos acá no hubiera podido dividir yo más, sino hasta el 2, si yo no hubiera podido dividir hasta el 2, por ejemplo, que a mí me hubiera quedado el ejercicio, esto acá no, esto aquí no estuviera, por ejemplo, si esto acá no estuviera, y esto acá tampoco, que yo solo hubiera podido trabajar hasta el 2. ¿Qué pasa? Que el máximo común divisor, que el máximo común divisor en ese caso, el máximo común divisor en ese caso hubiera sido, no me está dejando el cuadrado. Esto simplemente es como para taparlo por un momento. Si en llegado caso a mí, el máximo común divisor me hubiera quedado acá en el factor primo, solo me hubiera quedado un 2, solo hubiera tenido un número, por ejemplo, el factor primo sea cualquiera. Entonces, el máximo común divisor sería igual a ese número. Si solo me queda un número, si solo pude simplificarlos en un solo número, el máximo común divisor va a ser igual a ese número. Cuando tengan varios factores primos, o sea, pudieran descomponer los números en varios factores, deben multiplicarlos. 2 por 5. Entonces, el máximo común divisor de 250 y 1040 es 2 por 5. Y eso es igual a 10. Eso es igual, eso es igual a 10. ¿Cierto? Entonces, el máximo común divisor de 250 y 1040 es 2 por 5, que es 10. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? A la fracción original, 250 sobre 1040, la vamos a dividir entre ese máximo común divisor. O sea, entre 10, dividimos entre 10 y dividimos entre 10. ¿A qué serán iguales? ¿A qué serán iguales estas divisiones? Pues ya saben que ya las tenemos, ¿cierto? Ya saben que son los resultados que nos quedaron acá, 25 y 104. A eso serán iguales esas divisiones. La de 250 es 25 y la de 1040 es 104. Ese sería el resultado del ejercicio. Esto de acá, 25 104 sería la fracción irreducible y la fracción simplificada de 250 sobre 1040. ¿Sí? Por lo que, te escucho, a ver, dime qué duda tienes. Ujú. No, recuerda que allá en el otro modo nosotros lo único que hacemos es ir descomponiendo el número. Por ejemplo, vamos a hacerlo del otro modo también. Entonces, mira, voy a limpiar aquí. ¿Sí? Vamos a limpiar un momento acá. Vamos a hacerlo de la otra forma. A ver, pasé. De la otra forma, también se tienen que tener en cuenta los criterios de visibilidad, pero obviamente no van a necesitar sacar tú el MCD. Mira, 250 sobre 1040. Como en un comienzo lo dijimos, estos dos números son divisibles por 2, ¿cierto? Porque terminan en cero, cumplen con su criterio. Entonces simplemente sacamos segunda y sacamos segunda. La mitad de 250 es 125. Y la mitad de 1040 es 520. ¿Cierto? Ahora, para el 125 y el 520 vamos a revisar los criterios comenzando con el 2. Me dicen a mí, un número es divisible entre 2 si terminan en 0 en una cifra par. Acá termina en 0, cumple. Acá no termina en 0 y tampoco termina en cifra par. Entonces, este de acá no cumple. Si ya uno de los dos no cumple, no puedo trabajar con él. Paso a la siguiente factor primo, a la siguiente que sería el 3. Me dice, súmelos. Si les da 3 o un múltiplo de 3 cumple. Entonces 1 más 2 más 5. Eso nos da 8. 1 más 2, 3. 3 más 5, 8. 8 no es un múltiplo de 3, ni tampoco es 3. Entonces este 125 no cumple con el criterio del 3. Si ya uno de los dos no cumple, pasamos al siguiente criterio, que sería el criterio del 5. Me dice, si terminan en 0
o 5. El criterio del 5 me dice que son divisibles si terminan en 0 o 5. Acá termina en 5, acá termina en 0. Los dos cumplen. Como los dos cumplen el criterio del 5, yo a los dos les puedo sacar quinta. Sacamos quinta acá, sacamos quinta acá. ¿Qué hacemos ahora? Los dividimos. 125 dividido entre 5, eso nos da 25. 520 dividido entre 5, eso nos da 104. Si ven, ya llegamos a los mismos números del otro ejercicio que habíamos hecho anteriormente. 25 y 104. ¿Qué hacemos ahora? Lo mismo. Para estos dos números, 25 y 104, vamos a verificar que sean divisibles entre estos factores primos. El primer factor primo, que es el 2, me dice a mí que deben acabar en 0 o en una cifra par. Este acaba en una cifra par, pero el de acá no me sirve, no cumple, no acaba ni en 0 ni en cifra par. Si ya uno de los dos no cumple, pasamos al siguiente criterio, al criterio del 3. Me dice que los debo sumar la cifra a los números. Voy a tomarle 25. Sería 2 más 5. Eso nos da 7. Como 7 es diferente de 3 y no es un múltiplo de 3, entonces me toca pasar al factor primo 5. Me dice si terminan en 5 o en 0. Este cumple porque termina en 5, pero este acá no cumple porque no termina ni en 0 ni en 5. Como ya uno de los dos no me cumplió, debo pasar al criterio del 7. En el criterio del 7 me dicen que yo debo coger al número, en este caso el 104, vamos a traer con el más grande, al 104, le quitamos la última cifra, que es el 4, ¿cierto? Entonces quedaría 10, y a ese número le vamos a restar la cifra que le quitamos multiplicada por 2. Le vamos a restar la última cifra multiplicada por 2. Este es el criterio del 7. Entonces sería 10 menos 8. 10 menos 8. Me dicen, esto 10 menos 8 da 2. Me dice que debe dar 0, que esta resta debe dar 0 o un múltiplo del 7. Como no da 0 y tampoco es un múltiplo del 7, yo digo que no se pueden dividir entre 7. Pasamos al criterio del 11. Me dicen a mí, vamos a ver esto acá. Para el criterio del 11 me dicen que yo debo mirar a los números en sus posiciones. Entonces, por ejemplo, están escribiendo ustedes. Bueno, entonces miren, vamos acá, ya estamos acabando. Entonces, 104. Revisamos las posiciones del número. En la posición 1 tenemos el 1. En la posición 2 tenemos al número 0. En la posición 3 tenemos al número 4. Me dicen, debes sumar los números que están en las posiciones pares. Como acá solo tengo una posición par que es el 2 y tengo el 0, entonces yo debo colocar el 0. Me dicen que a esa suma de posiciones pares le restemos la suma de las posiciones impares. En este número, en este caso, tengo una posición impar 1 y tengo una posición impar 3. ¿A qué números corresponden? Al 1 y al 4. Entonces sumo esos números. 1 más 4. O sea, eso daría 5. Entonces 0 menos 5. Eso es igual a menos 5. Me dicen a mí en el criterio del 11 que esos números deben ser divisibles. Perdón, que esa resta debe ser igual a 0 o a un múltiplo del 11. Recordemos que los múltiplos del 11 son el 11, el 22, el 33, el 44. Todos esos son mayores, son más grandes que el 5. Entonces ya sabemos que tampoco es múltiplo del 11. ¿Qué pasa? No cumplió con ninguno de estos criterios. Nosotros podemos decir ya que esa fracción es irreducible. ¿Sí? Ya nosotros vamos a decir que esa fracción nos dio una fracción irreducible. Entonces ya terminaríamos el ejercicio. 250 sobre 1040 sería igual, vamos a separarlo un poquito, para que no se nos pegue mucho. Esto sería igual a 25 sobre 104. Ya esa sería su fracción irreducible. Si veis que aquí como tal no es que saquemos el máximo común divisor, pero en teoría también se aplica, porque mira, dividimos prácticamente entre 10, dividimos entre 2 y luego entre 5, estamos dividiendo entre 10, entonces es prácticamente también lo mismo. ¿Que por dónde lo van a hacer ustedes? Por donde más les parezca sencillo, por donde quieran hacerlo, no hay ningún problema. Listo, por el que más se les facilite. La idea es darles opciones a ustedes
La idea es darles opciones para que ustedes puedan realizar las actividades. Si se les facilita más por este, ¿sí? Listo. Como siempre, muchachos, ustedes tienen plazo hasta el último día de la semana, hasta el viernes a las 12 de la noche. Ustedes tienen, claro, ya no se los he mostrado, mira, aquí están los ejercicios. Les van a preguntar lo mismo que está en la guía. Exactamente, ya no les metí preguntas extras como la vez pasada, no, les metí lo mismo de la guía. El inciso A, el inciso B, el inciso C y el de la casa, ya. No les metí más preguntas diferentes, ¿sí? Ujú. En el punto A, en este. Eh, listo, no, mira, ¿te acuerdas que yo simplemente comprobaba si eran reducibles o no? O sea, si se les podía sacar segunda, si se les podían dividir entre tres. Simplemente es eso, que tú compruebes que sean divisibles. No tienes que simplificar todo, ¿no? Imagínate tú cuando acabas de... Ajá, bueno, pues mejor, ¿no? Pero, o sea, lo ideal es que sería un trabajo como más largo, más tedioso, pero simplemente con que ustedes comprueben de que ya la fracción no es que se pueda reducir, que la fracción se pueda simplificar, ya debería bastarles a ustedes. Ahora, si tú lo hiciste así, no pasa nada, déjalo así, yo igual lo reviso todo, no pasa nada. Muchachos, no se metan en la cabeza que estos son evaluaciones, ¿vea? Si fueran evaluaciones, yo les coloco el límite de tiempo. El cuestionario les pondría que cuando ustedes ingresaran, solo tuvieran una hora para resolverla, ¿sí? Esto no es una evaluación. Si ustedes entran, ustedes pueden dejar el cuestionario abierto hasta 3, 4 horas, 5 horas, 6 horas, ¿sí? No, que no se les va a cerrar. Entonces no se metan que eso es una evaluación, no, ese es el trabajo de la semana. La evaluación del semestre, del periodo la haremos más adelante. Ya eso sí se le colocará tiempo. Se le coloca que cuando ustedes ingresen tengan una hora o 2 horas, dependiendo de lo largo de la evaluación, que tengan 1 o 2 horas para presentarla. Pero ya eso sería todo el periodo. No, les aparecerá a las 10. Tienen plazo hasta el viernes a las 12 de la noche. ¿Cómo? Es que, mire, escuchen lo que les estoy diciendo. Escúcheme lo que les estoy diciendo. Ustedes van a resolver la actividad de aprendizaje segundo momento en la guía, en el cuaderno, perdón. Ya te atiendo a ti. Ustedes van a resolver esta actividad en el cuaderno. Como en el cuestionario, en la actividad de Classroom, les salen las mismas preguntas que van a hacer ustedes ahí, simplemente colocar lo que les dio. Y al final de ese cuestionario, ustedes van a subir la foto de lo que hicieron en el cuaderno. Porque como les digo, el cuestionario es exactamente la misma actividad. No les puse más preguntas, es exactamente lo mismo. Sino que les van a salir de pronto en desorden. Puede que esta le salga primero, que le salga el punto 4 primero. ¿Sí? Pero es lo mismo. Lo único que ustedes van a hacer en el cuestionario es elegir la respuesta que ustedes les dieron en el cuaderno y subir la foto del cuaderno. Eso es todo. Es lo mismo. No tienen que hacer dos evidencias ni nada de eso. No es lo mismo. Sí, ahora sí. ¿Quién me está hablando ahorita? Ah, que tengo nuevos suscriptores. Ah, bueno. Aquí. Entonces ya ahorita vamos a terminar un momentito acá. Voy a pausar la grabación ya.